Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado Curso de Inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la Gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Glorifan. Gracias. Hi, my name is William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Yes, you can do it. Hi class, good morning. How are you doing? ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, bienvenido a esta tu clase, a tu proyecto de inglés. Nos encontramos ubicados en nuestra semana número 19. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 74, 75, en donde hablamos de aspectos gramaticales que nos van a ayudar a mejorar en nuestras habilidades. Entonces, recuerda que hasta el momento nos encontramos trabajando nivel A2. En un nivel A2, tú debes aprender a comunicarte, resolver preguntas cortas, realizar preguntas cortas de acuerdo a los diferentes contextos. Entonces, en esta clase yo te voy a guiar cómo puedes preguntar, cómo puedes decir algo, y la práctica es la que nos va a dar la habilidad de hablar mucho mejor, de entender lo que nos dicen y sobre todo de producir. Entonces, vamos a trabajar, vamos a aprender algunos conceptos, cómo funciona, en especial el pasado simple. Hemos hablado sobre el presente, hemos hablado del presente simple y el presente del verbo to be, no más. Ahora vamos a aprender esa misma estructura, pero en pasado, para que me puedas contar las actividades que realizas, no solamente en presente, me puedes contar lo que hacías anteriormente. Entonces, vamos a aprender el día de hoy el tiempo pasado simple. Entonces, como te decía, en el pasado simple ya no vas a decir yo vivo, ya vas a decir yo vivía o yo viví. Lo que pasa es que en español tenemos estas dos maneras de decirlo, pero en inglés simplemente este tiempo gramatical te va a servir para decir yo vivía o yo viví. Usted vivió o usted vivía. Ella vivió o ella vivía. Él vivió o él vivía. Nosotros vivíamos o nosotros vivimos. Ustedes vivieron o ustedes vivían. Así sucesivamente es la conjugación en español. A veces nos confundimos porque no sabemos conjugar los verbos en español y al momento de conjugarlos en inglés nos confundimos. Así que por eso te comenté inicialmente en español cómo funcionaba. En inglés, como te digo, inglés es un idioma supremamente fácil que simplemente debes aprender una norma. Vas a tener un sujeto, vas a tener un verbo y vas a tener un complemento, que es la estructura que estamos utilizando para los tiempos simples. En inglés es mucho más sencillo, porque en español si ves que cada palabra tiene su terminación, ella vivía, él vivió, nosotros vivíamos, todas las palabras, toda la forma de conjugar el verbo tiene una terminación diferente. En cambio, en inglés es mucho más sencillo. En este caso, lo único que te debe preocupar cuando realizas una frase afirmativa o cuando dices una afirmación, cuando afirmas algo, lo único que te debe preocupar es el verbo. Tienes que convertir el verbo a pasado. Es lo único que debes hacer. ¿Listo? Cuando hablábamos en presente simple, recuérdalo, teníamos que preocuparnos si hablábamos de terceras personas, si le agregábamos la S, la S. Aquí no. Aquí solamente debes preocuparte en los verbos en pasado.
Resulta que verbos en pasado hay de dos clases. Vas a conocer los verbos regulares, se llaman así verbos regulares, y los verbos irregulares, ¿sí? Entonces, tienes los verbos regulares y los verbos irregulares. Muy sencilla la explicación. Cuando tú utilizas verbos regulares, son todos aquellos que se rigen a una norma. Por eso son regulares, porque son juiciosos, hacen caso, se rigen a una norma. Mientras que los verbos irregulares cambian totalmente. Es aquí en donde debemos conocer vocabulario sobre verbos regulares. Vamos a tener que aprendernos cómo es el verbo en presente, cómo es el verbo en pasado y especialmente la pronunciación, para que no terminemos hablando sobre un verbo y lo vamos a pronunciar en presente. Es muy importante enfocarnos en la parte de la pronunciación cuando hablemos de los verbos irregulares. Y de los verbos regulares también debemos estudiar algunos aspectos importantes. Ahora bien, vamos a hablar sobre el tiempo pasado simple. ¿Qué quiere decir? Que tú ya no me vas a decir, yo juego todos los días. No, tú me vas a decir, yo jugaba o yo jugué ayer. ¿Sí? Es un tiempo pasado. También es muy general, pero es un tiempo pasado. Ahora, vamos a conocer algunos complementos especiales para el pasado simple. Voy a empezar a mencionarte. Ahorita ya hablamos de los verbos, pero vamos a empezar a mencionar los complementos para que puedas utilizar más fácil el pasado simple. Debes utilizar complementos como expresiones de tiempo para el pasado. Por ejemplo, ayer, la semana pasada, el mes pasado. Todas estas expresiones te van a ayudar a expresarte mucho mejor en este tiempo. Vamos a mirar algunas expresiones importantes. Por ejemplo, tú vas a decir algo como yo compré frutas ayer, ¿cierto? Entonces, inicialmente tienes que conocer la expresión de tiempo ayer, yesterday. No es tan fuerte, no es yesterday, yesterday. Y ahora debes tener cuidado porque recuerda que hay el sonido schwa, que hace que los sonidos sean un poco más suaves, que no suene tampoco yesterday. No, acuérdate que tenemos que empezar a buscar ese sonido schwa. Ese sonido schwa que encontramos, en este caso se encuentra en la E. Yesterday. Por el matiz de la R. Yesterday, Yesterday. Listo, yesterday. Esta E tiene un sonido schwa. Yesterday. No suena tanto. Yesterday. Deja que fluya. Yesterday. Es aquí en donde vamos a encontrar que yesterday significa ayer. Ayer. Nos va a servir esta expresión. También nos va a servir la expresión last. Ya te voy a enseñar cómo funciona. Last significa el pasado, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres decir el mes pasado, tú dices last month. Y este vamos a dejarlo en español como pasado. Ejemplo, tú quieres contarme que trabajaste en cierta compañía o en cierto lugar el año pasado. Entonces tú dices, I worked at La Salle University last year. ¿Ok? Yo trabajé en la Universidad de La Salle el año pasado. Last year. Entonces este last lo vas a poder mezclar con las expresiones de tiempo. Entonces, mira, puedes decir last month, que va a significar el mes pasado. Vas a poder decir algo como last week, que significa la semana pasada. Last weekend, que va a significar el fin de semana pasado. Y así sucesivamente vas a poder utilizar muchas expresiones con last. Por ejemplo, el verano pasado, last summer. ¿Listo? Si quieres decir el invierno pasado, last winter. ¿Sí? Toda expresión el lunes pasado, Monday. Toda expresión que quieras decir en pasado vas a agregarle la expresión last. Eso es todo. Last week, last weekend, last summer, last winter,
last Monday, last month, last year. ¿Listo? Cuando quieras decir el mes pasado, el año pasado, el verano pasado, solamente le vas a agregar la expresión last. También tenemos otra expresión que vamos a utilizar mucho que es ago. Ago. Se escribe ago, pero se pronuncia ago. Y significa básicamente hace tanto tiempo atrás. Entonces voy a poner hace y te voy a poner acá un atrás. Bueno, aquí no funciona tan exacto al español. Por ejemplo, cuando tú utilizas esta ago, recuerda que lo debes utilizar al final de la expresión. Siempre lo debes ubicar al final de la expresión, ago y punto final. Por ejemplo, si yo te quiero decir que yo viajé hace 3 años a Bucaramanga, entonces tú empiezas un sujeto, I, el verbo viajar, travel, traveled, que en este caso es un verbo regular, ya te enseño cómo funcionan los verbos regulares, ahí dice yo viajé, ya lo convertí el verbo en pasado. Yo viajé a Bucaramanga, recuerda que primero son cualquier tipo de expresión y de últimas las expresiones de tiempo. Estas expresiones que te estoy explicando van mejor al inicio o al final de la oración. Entonces, I traveled to Bucaramanga, I traveled to Bucaramanga, y ahora sí viene la expresión, hace 3 años. Entonces tú dices, 3 years ago. Porque recuerda que este ago lo debes ubicar al final, no tiene el mismo orden que en español, pero básicamente esto significa hace, si quieres léelo al revés, hace 3 años, hace 3 años, pero en este caso debes dejar el ago al final, hace 3 años. Listo, es la única que como que cambia de ubicación, porque las otras simplemente se manejan prácticamente en el mismo orden que en español. Entonces, si yo te digo a ti que yo compré un carro el año pasado, entonces voy a decir sujeto, I. Comprar en pasado, el verbo comprar en pasado es irregular. Si lo recuerdas en presente es buy. No puedes hacerle esto porque es un verbo regular. Entonces, vamos a mirar, ahorita te enseño cómo puedes identificar cuáles son los verbos regulares, cuáles son los verbos irregulares. Entonces decimos, I bought a car, I bought a car last year. Listo, yo compré un carro el año pasado, last year. Ya queda. Yesterday, o sea, puedes utilizar estas expresiones, son las que más se utilizan en el pasado simple. Cuando tú utilizas expresiones de tiempo, es usual dejarlas al final o dejarlas al inicio. ¿Qué quiere decir? Tú puedes decir, I bought a car last year. O puedes decir, last year, I bought a car. ¿Listo? Si lo dejas al inicio, es adecuado separarlo con una coma. Entonces tú vas a decir last year, coma, I bought a car. ¿Listo? Puedes decirlo de esta manera. Lo que no puedes hacer es agregar esta expresión de tiempo que te estoy enseñando en la mitad de la oración. Es gramatical y ortográficamente mal hecho. Si yo te digo a ti que en español nosotros podemos decir yo el año pasado, ¿sí? Compré un carro. En español esto puede ser, estar bien. Last year, I last year bought a car. En este caso, en español puede ser, pero en inglés es un error. ¿Por qué es un error? Porque la expresión last year debes ubicarla al inicio o al final. No la puedes agregar en la parte intermedia. Es un error. Entonces, siempre que utilices estas expresiones de tiempo, ya sea en presente o ya sea en pasado, recuerda ubicarlas al inicio o al final de la oración. Ahora bien,
Vamos a continuar conociendo todo lo del pasado simple, con calma. Vamos trabajando aspectos importantes sobre el pasado. Bueno, realizar oraciones o comunicar ideas pasadas es muy sencillo. Debes conocer el verbo, es en lo que te debes enfocar. Su pronunciación, su forma, si es regular, si es irregular. En este caso, tú vas a entender y vas a conocer los verbos por medio de la práctica. Yo te puedo explicar el día de hoy, de hecho te voy a explicar cómo funcionan los verbos, cómo los puedes encontrar, cómo los puedes trabajar, pero depende de la práctica que los aprendas. ¿Listo? Ok, entonces, para expresar una idea en pasado o para hacer una oración en pasado simple afirmativo, debes enfocarte en el verbo. ¿Por qué? Porque no cambia de acuerdo a las personas, no es como en el presente simple. Entonces, es muy sencillo. Si tú quieres decir algo como el verbo correr en pasado, ran, recuerda que en presente era ran, ¿sí? Ran. Y en pasado es ran. ¿Listo? Es un verbo irregular porque cambió totalmente. Recuerda que los verbos irregulares son los que cambian, los que no se rigen a una norma. Ya te voy a enseñar cómo se comportan los verbos, pero aquí te quiero enseñar primero que no te tienes que preocupar por el sujeto, ¿sabes? Porque si tú quieres decir que ella corrió, él corrió, nosotros corrimos o nosotros corríamos, ellos corrieron, tú corriste, bueno, con cualquier persona vas a utilizar el mismo verbo. No vas a tener que cambiarlo con ninguna persona, ¿sí? Como pasaba en el presente simple, que si hablábamos de terceras personas del singular, debíamos agregarle una S, una ES, así sucesivamente. Entonces, ejemplo, queremos decir que ella corrió o que ella corría, entonces decimos she ran. Ahora, si queremos decir que él corrió o él corría, decimos he ran, sorry. Ahora, si queremos decir ellos corrían o ellos corrieron, they ran. Listo. Ahora vamos con nosotros corrimos o nosotros corríamos, we ran. Tú corrías o tú corriste, you ran. Ahora yo corrí o yo corría, I ran. Y el último, si es un animal o un objeto, tú dices it ran. Entonces, básicamente, no te preocupes por la persona que estés hablando. La única preocupación que vamos a tener inicialmente en el pasado simple son los verbos. ¿Por qué razón? Porque los verbos son los que indican que estás hablando en pasado. Ahora bien, vamos a empezar hablando de los verbos regulares. Como te digo, los verbos regulares son todos aquellos que se rigen a una norma, ¿sí? Quiere decir que para convertir los verbos de presente a pasado, cuando es un verbo regular, solamente debes agregarle la ed al final de la palabra. También te voy a enseñar cómo se pronuncia este cambio, porque cambia también en cuanto a su pronunciación. Mientras que con el verbo irregular no sabemos, no puedo enseñarte algo que te diga, bueno, mira, con este verbo lo vas a convertir así, no se puede. ¿Por qué? Porque con los verbos irregulares debes conocerlos, debes ingresar. Hay muchos lugares en los cuales puedes encontrar listados de verbos irregulares en inglés y hasta te dan listado de verbos regulares en inglés. Mira, por ejemplo, yo busco acá, voy a Google y voy a escribir algo como past, o los puedes escribir en español, si quieres tú puedes escribir porque las herramientas están ahí. Tú puedes escribir verbos regulares. Bueno, hay listados de verbos regulares y verbos irregulares en inglés. Así lo voy a escribir. Hay unos muy completos que los puedes descargar en PDF. Hay otros que simplemente es una página. Hay unos que llegan, mira, 100 ejemplos de verbos irregulares. Entonces, es aquí en donde vas a elegir
cualquiera, no hay problema. Hay unos que vienen, como te decía, en PDF. Este es del British Council. Aprende a usarlos. Bueno, todo lo que yo te estoy contando. Aquí tenemos un listado. ¿Te diste cuenta? Entré acá donde se llama posa, bueno, ahí tú te diste cuenta, uy, aquí hay un listado muy completo, si te puedes dar cuenta, de los verbos irregulares, o sea, los que no te puedo enseñar nada especial. Tienes que aprenderlos con la práctica. Tienes que irlos reconociendo. Mira, este listado está muy agradable porque te lo da en infinitivo, o sea, en presente. Te dan en pasado. Cuando veas aquí que pasado participio, todavía no le pongas cuidado al pasado participio, porque el pasado participio lo vamos a utilizar para tiempos perfectos. Y los tiempos perfectos los vamos a ver en un nivel B1. Entonces, todavía no te preocupes por este listado que aparece acá, que llaman pasado participio. Solamente nos vamos a enfocar en el pasado simple, que son los verbos que nos interesan. Ahora bien, tenemos un listado muy completo de verbos en los que te indican cómo son. Por ejemplo, si tú tienes duda y tú quieres decir, ay, yo compré, míralo acá, bought. Y de acá en español te dice que es el verbo comprar, te lo dan en infinitivo. Como tú ya lo estás escribiendo en pasado, puede ser yo compré, ella compró, nosotros compramos, en fin. Ahora, vamos a ver, cavar en presentes dic y en pasado, pilas con la pronunciación. ¿Cómo pronuncias esa U? Muy bien. Aquí es donde tienes que mirar y lo más importante con la parte de los verbos irregulares es su pronunciación. Entonces, mira acá, es un sonido schwa. Es un sonido schwa. Doug, Doug. Es un poco más suavecito. Doug. Doug, Es el mismo que yo te enseñaba al inicio, entre una O y una A. Doug. Pero es un poco suave. Doug, Muy bien. Ahora, tenemos dudas con la pronunciación. Ten cuidado con los verbos, especialmente que tengan una A. Mira, te muestro. Por ejemplo, nosotros decíamos el verbo correr, run. Es un sonido schwa también, míralo. run, Run, run. Ese que te decía que va entre una A y una O. Run. run, Muy bien. Pero suena más como run, como una A y entre una O, ¿cierto? Ahora, si tú lo escribes en pasado, no me vas a decir run, porque puede ser confuso. ran, Ran, ¿sí ves? No suena A. ran, Ran. Aquí no nos aparece como tal la parte fonética. A ver, miramos qué pasó, porque no nos aparece, porque quiero que nos simbolicen ese ran. Vamos a conjugarlo a ver si es posible. No nos apareció. Entonces, vamos a mirar acá nuevamente si de pronto es error de la página, pero como te digo, con los verbos irregulares debes tener cuidado más que todo es en la pronunciación y obviamente en aprendértelos, ¿sí? No nos aparece la parte fonética, ran, ran, pero si lo escribes en pasado, ya sabes que es run, 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 entre una A y una O. Es un sonido schwa, es un sonido distinto. Nosotros al inicio del programa decíamos que la U es entre una O y una A. Es más sencillo aprenderlo así. Run. Listo. Entonces vas a darte cuenta que vas a tener muchas opciones con los verbos irregulares, irregulares, porque con los verbos regulares debo explicarte varias cosas. Entonces te invito a que los conozcas, en especial la pronunciación. Mira este verbo empezar. Entonces tú puedes cogerlos hasta copiarlos, puedes llegar acá y puedes escribir, pegarlos. Entonces vamos a ver cómo se pronuncian. begin, began, Begin, began. Pilas, no suena began, suena begin, begin. Y aquí te dan el fonema, a, begin, began, begin. Mira, aquí si le pones te dan el fonema, gi, GI. No, no suena begin. Casi siempre la G y la I suena G. Pero en todo este caso vas a decir begin, began, begin, begin. No vas a decir begin, began.
Muchas personas se aprenden los listados y los leen tal cual como están escritos. Entonces, ten cuidado, en especial cuando tenga una A. Vamos a mirar, por ejemplo, otro que tiene una A. Bueno, aquí está todo el listado muy completo para que tú puedas ir aprendiendo los verbos como tal en pasado. Mira, por ejemplo, este te digo yo, ring. ¿Y cómo sonará esta A? Rang. ¿Qué piensas? Tienen características. Recuerda que las palabras en inglés tienen características muy similares. Entonces, vamos a mirar cómo los pronunciamos. Ring rang. Ring, rang, rang. Lo mismo pasa con ran. Corrió. I ran. No I ran, sino I ran. ¿Sí ves? Entonces, Ring rang. muy bien. Ring, el verbo sonar. For example, my cell phone ring every day. Or maybe yesterday my cell phone rang just once in the morning. Rang. Ok, entonces es importante que observes los verbos, que mires cómo los pronunciarías en especial, porque cuando tú quieras expresarte y vayas a decir que el teléfono sonó, tú no puedes decir my cell phone rang, porque esa persona va a pensar que tú le estás diciendo el verbo correr en presente, ¿no? Entonces tienes que tener un poco más de cuidado con la pronunciación. Mira este verbo, sing, y cómo pronunciarías el pasado de cantar. Estamos tomándonos el tiempo de conocer los verbos, su pronunciación. Sing. Vamos a ver cómo suena. Sing. Igual. Pero vamos a ver en pasado. ¿Tú crees que suena sang? ¿Qué piensas? ¿Sang o sang? Sang. Sang. Entonces, mira, recuerda, ten cuidado con estos verbos que en pasado se convierten en una A. Por ejemplo, run se convierte en ran. Por ejemplo, sang. Por ejemplo, hemos visto varios. Entonces, mira, Ran sang. ran, sang. No suena ni ran ni sang. ¿Listo? Es importante que mires la pronunciación de los verbos. Hay unos verbos que utilizamos más que otros. Tenemos, por ejemplo, el verbo comer. El verbo comer, míralo acá. El verbo comer, cuando tú lo ves en presente, pues es muy sencillo de pronunciar. De hecho, aplica la norma. Recuerda que esa línea horizontal que encuentras en la parte de arriba de la palabra es porque seguramente se aplica la norma que te enseñé, en que la E y la A suena I. Entonces tú vas a decir eat. Eat. Listo. Ahora el verbo comer en pasado, ya también tú lo puedes pronunciar. ¿Sabes por qué lo puedes pronunciar? Porque es un verbo que termina en E, tiene una consonante y tú ya sabes que la A va a tomar un sonido abierto. Entonces lo vas a pronunciar como, dímelo. Muy bien, vas a pronunciar Eat ate. Ate. eight, Ate. eight. En este caso la A toma un sonido abierto, el cual va a sonar eight. Te invito a que vayas observando los verbos. Hasta ahora te estoy hablando cómo funcionan, cómo es la estructura del pasado simple. La idea después es ya escucharlos, entenderlos, poder hablar, poder contar de nuestras experiencias pasadas, que es muy importante. Al igual que lo hacemos en presente, lo necesitamos en pasado. Mira el verbo beber. Aquí te lo estoy mostrando. Voy a ampliar un poquito más la imagen. El verbo beber inicialmente es drink. ¿Sí ves? Ahí creo que hay un sonido schwa. Vamos a mirar. Me encanta que seas curioso y que mires. Tómate el tiempo de mirar cómo es cada palabra, porque así vas a poder conocerla. Drink. Drink. ¿Y cómo será en pasado? Si hay una A, ¿vas a decir drunk? Drink. Drink. ¿Sí ves? Drink. 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 Y mira, aquí la fonética te dice que suena más como drink. 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 ¿Sí ves? La fonética dice muchas cosas. Vamos a continuar. Drive es el verbo conducir. Tenemos también, mira, aquí.
Acuérdate que inicialmente nosotros hablamos de una regla muy sencilla en la cual decíamos que la doble E sonaba como una I, ¿cierto? Entonces tú dices Feed fed. feed, fed. Esta misma regla, o por decirlo por esta parte general, le pasa al verbo meet. Meet es el verbo conocer. Cuando decimos, hi, nice to meet you. Hi, me too. Listo, meet. Ahora, si tú quieres decir, yo conocí a mi esposo en una fiesta, entonces tú no vas a decir, I meet my husband. Tú vas a decir, I met. Met. En pasado se vuelve met. En presente es meet. Entonces tú vas a decir, I met my husband in a party in Denver. So that's why I love him too much. Bueno, ahí vamos continuando. La idea del día de hoy es que te familiarices con los verbos, que vayas mirando en especial su pronunciación. Recuerda que la tercera fila no la vamos a tener en cuenta, la primera y la segunda. Y te voy a repetir el paso para que sepas cómo llegué a este listado que me parece que está completo. Mira, yo solamente escribí verbos irregulares en inglés y busqué en el listado de la U y B, V. Acá tú le das clic y te va a aparecer un listado que está completo, me gusta. Claro que puedes encontrar otros listados muy prácticos, realmente esto es información. Mira, y te aparece algo sobre los verbos regulares. No te preocupes si todavía no entiendes los verbos regulares porque yo te voy a contar cómo los puedes convertir a pasado, cómo es su pronunciación y cómo los debes trabajar. Entonces, vamos a hacer un último ejercicio para poder aprender un poco más sobre estos verbos irregulares. Ok, entonces, para conocer un poco sobre algunos verbos irregulares, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un juego. El juego es de Kahoot, que es bien interesante. Ya te lo voy a proyectar. En este juego Kahoot vamos a conocer los verbos. Si tienes dudas, puedes ir mirando el listado de verbos que tenemos. Puedes ir observando cómo se pronuncia. Esa es la idea del ejercicio. Entonces, ve tomando nota de todos estos verbos. Escríbelos, los que vamos a ver en el juego. Y pilas, busca su pronunciación. Esa va a ser la actividad. Escribe los verbos que vamos mirando y también tú debes buscar, ahorita que se termine nuestra clase, la pronunciación, que es lo que más me interesa para que no tengas inconvenientes al momento de pronunciar la palabra. Bien, entonces aquí vamos. Ok, listo. Este verbo es take. Búscalo en tu lista. Entonces tú coges, buscas en tu lista. Es bien sencillo porque estas listas también vienen organizadas por orden alfabético. Entonces vas a ir a buscar la T, S, y ya casi me acerco. Mira, aquí está. Take, míralo. ¿Cómo suena la doble O? ¿Recuerdas cómo suena la doble O? Ok, entonces indícame. ¿Cómo es el pasado del verbo irregular take? Muy bien. ¿Tienes dudas y no lo recuerdas? Escríbelo. Este es el ejercicio que tú vas a hacer. Took. Took, took. Acuérdate que es como entre una O y una U. No es tanto took, es más took. Took. Es tomó, cogió. Entonces vas a ir, tu tarea, yo te voy indicando, tú qué debes hacer. Vas a ir escribiendo estos verbos que aparecen en el juego y vas a establecer su pronunciación. Sigamos. Listo, yo lo elijo y tú buscas su pronunciación. Y la siguiente clase, o sea, mañana, vamos a decir cómo lo encontraste. Break, broke. Listo. Tú vas a hacer su pronunciación.
Recuerda que todo esto lo estoy haciendo para que tú investigues. Ujú. Ve tomando nota. Ay, ¿cómo será este? Creo que es este. Ah, no, este no lo pusimos ahorita. Convertirse. Recuerda que tú vas a buscar cada uno de estos verbos, cómo los pronuncias. Estos que te estoy asignando son 30. Ve tomando nota de ellos. Y su pronunciación, ya sabemos que no es drank, ¿cierto? Cómo suena en presente, cómo suena en pasado. Este sí lo vimos, ¿no? Decíamos que es begin, begin. Que la A suena como una E. Fly, el verbo volar, también es irregular. Que la sepas. Verbo conducir, en pasado. Recuerda que son 30. Teach, el verbo enseñar. ¿Cómo se pronuncia ese enseñar en pasado? La A y la doble L suena O, ¿no? O. ¿Y cómo sonará en pasado? Que yo fonéticamente ya te enseñé. Cómo se pronuncia, tú estás tomando nota de los verbos y estás mirando cómo se pueden pronunciar. Es lo más importante en este caso, aprender cómo se pronuncia, conocerlo. Mira, este verbo no cambió, hay verbos que no cambian. Está el verbo cortar, está el verbo leer. Mira muy bien tu lista para que puedas identificar cuáles cambian, cuáles no cambian. Hay unos que solamente se cambia una letra. Mira, por ejemplo, este. Solamente se cambia una letra. A este también solo se le cambia una vocal. Ujú. Listo. El verbo saber. Nosotros hablamos de este verbo en cuanto a la pronunciación, ¿no? La K no suena, no dices cano, dices no. El pasado, ¿cómo suena? Investígalo. Ese verbo es importante. ¿Qué significa? ¿Cómo lo pronuncias? ¿Qué verbo será este? Te asigné estos 30. Esa es tu tarea. Vas a mirar cómo está en pasado,
cómo se pronuncian en presente. Esta diferencia es la que vas a hacer ahorita en estos 15 minutos de práctica que tienes. Son 30. Y mañana vamos a iniciar con este ejercicio. ¿Cómo los pronuncias? ¿Listo? Entonces, la idea es esa. Como estamos tomándonos el tiempo de conocer los verbos, toma tu listado, mira estos 30 que te acabo de mencionar en este juego, busca su pronunciación, cómo se pronuncia en presente, cómo lo puedes pronunciar en pasado y mañana continuamos con los verbos regulares. Espero que hayas entendido muchas cosas sobre los verbos en pasado el día de hoy y pilas especialmente, como te digo, en la pronunciación. Bye bye, class.